Ahora, comencemos. Alejandro Garza había construido una buena vida. A sus 34 años, dirigía una mediana empresa de construcción en Monterrey, pasaba los fines de semana entrenando al equipo infantil de béisbol de Mateo, y regresaba a casa todas las noches con Camila, su esposa desde hacía 8 años. Se habían conocido en la universidad, su risa brillante llamó su atención al otro lado de un bar lleno de gente, y su agudo ingenio lo retuvo. Ella era fisioterapeuta con su propio consultorio, decidida e independiente. Mateo, su hijo de 6 años, tenía los rizos oscuros de ella y los ojos grises de Alejandro. La vida transcurría de manera predecible hasta el lunes en que la clínica de Camila se expandió a una segunda sucursal al otro lado de la ciudad. El nuevo horario implicaba jornadas más largas, a veces turnos de 12 horas cuando faltaba personal. Lo habían hablado en la mesa de la cocina, con una calculadora entre ellos y los dibujos de dinosaurios de Mateo esparcidos por la superficie. Mi mamá ha estado pidiendo pasar más tiempo con Mateo, había dicho Camila, sin mirarlo directamente a los ojos. Ella podría recogerlo de la escuela los días que salgo tarde, solo 2 veces por semana. Alejandro había dudado. Leticia Ruiz lo ponía incómodo de formas que no podía articular sin sonar paranoico. Sonreía demasiado, reía muy fuerte y tenía una manera de convertir cada conversación en una actuación. Pero Camila era su única hija, y la familia le importaba mucho. 2 veces por semana, había aceptado él. Y yo lo recojo a las 6:30. El arreglo comenzó en septiembre. Para octubre, Alejandro notó pequeños cambios. Mateo se volvía más callado esos martes y jueves, con menos ganas de compartir historias sobre su día. Cuando Alejandro le preguntaba qué hacía en casa de su abuela, Mateo simplemente se encogía de hombros y decía que veían la tele o jugaban en el patio. El niño que normalmente hablaba durante toda la cena caía en largos silencios, empujando la comida por el plato. Solo está cansado, dijo Camila cuando Alejandro lo mencionó. Mi mamá lo agota con toda su energía. Alejandro quería creer eso. Había conocido al esposo de Leticia, Carlos, solo un puñado de veces, un hombre de cabello canoso que trabajaba en el tercer turno en la embotelladora del norte y que parecía comunicarse principalmente con gruñidos. Leticia tenía otros 2 hijos de un matrimonio anterior, Raúl, que estaba cumpliendo una condena en el penal del estado por agresión, y Cristina, una estilista en Nuevo Laredo a la que veían 2 veces al año. No eran exactamente una familia muy unida, pero Camila insistía en que su madre se había suavizado con la edad, que convertirse en abuela la había cambiado. Un jueves a finales de octubre, Alejandro salió temprano del trabajo para evitar el tráfico. Llegó a la casa de los Ruiz a las 6:15, una casa chaparra estilo rancho en un vecindario que había visto mejores décadas. El césped necesitaba ser podado. Un columpio oxidado se hundía en el patio trasero, visible a través de la cerca de malla ciclónica. Leticia abrió la puerta usando un conjunto deportivo de terciopelo morado. Su cabello teñido de negro estaba recogido en un chongo desordenado. Alejandro, llegas temprano. No se hizo a un lado. Quería evitar la hora pico. ¿Está listo Mateo? Está viendo las caricaturas. Pasa, pasa. Finalmente retrocedió y el olor lo golpeó. Cigarros y algo químico, como quitaesmalte. ¿Te ofrezco algo? Café. Carlos preparó una olla antes de irse al trabajo. Estoy bien, gracias. ¿Mateo? Oh, déjalo terminar su programa. Ha sido un niño tan bueno hoy. Lo guió hasta la sala, donde Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas en un gastado sofá marrón, con los ojos fijos en la televisión. Su mochila estaba junto a la puerta, perfectamente colocada. Demasiado perfecta. Hola, campeón, ¿listo para irnos? La cabeza de Mateo giró de golpe. Por solo un segundo, Alejandro vio algo en el rostro de su hijo. ¿Alivio? ¿Miedo? Desapareció tan rápido que pensó que se lo había imaginado. Sí, papá. En el auto, Mateo iba callado. Alejandro intentó las preguntas de siempre. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué aprendiste? ¿Quieres que paremos por un helado?
Solo obtuvo respuestas monosilábicas. Estaban a mitad de camino a casa cuando Mateo se movió inquieto en su asiento elevado. ¿Qué pasa? Nada. Mateo se retorció de nuevo, estirando el brazo hacia atrás para rascarse entre los omóplatos. ¿Estás bien? Me pica la espalda. ¿Te caíste en el recreo? Alejandro miró por el espejo retrovisor. Mateo seguía rascándose, hundiendo sus pequeños dedos en la camisa. No, solo me pica. Te pondremos un poco de crema cuando lleguemos a casa. Pero Mateo no podía parar. Se rascó y se movió inquieto durante todo el trayecto, su incomodidad se hacía cada vez más evidente. Para cuando Alejandro se estacionó en la entrada de su casa, el niño estaba casi al borde del llanto. Muy bien, a ver. Alejandro le desabrochó el cinturón y lo hizo entrar a la casa. En la habitación de Mateo, encendió la luz del techo. Levántate la camisa, campeón. Mateo dudó. Realmente dudó, lo que envió la primera verdadera punzada de alarma al pecho de Alejandro. Luego, lentamente, el niño se levantó la camisa. Alejandro se quedó paralizado. Le empezaron a temblar las manos. La espalda de Mateo estaba cubierta de ronchas, furiosas rayas rojas que se entrecruzaban en su piel formando un patrón demasiado deliberado para ser accidental. Algunas eran recientes, otras de días atrás, formando capas de daño. En el centro de su espalda, justo debajo de los omóplatos, había 2 quemaduras circulares del tamaño de monedas de 10 pesos, con ampollas y supurando. Dios mío. Las palabras salieron ahogadas. La visión de Alejandro se estrechó, el pulso le martilleaba en los oídos. Mateo, ¿qué? ¿Quién te hizo esto? Fui malo. La voz de Mateo era muy bajita. La abuela dijo que fui malo. La habitación dio vueltas. Alejandro se agarró del borde de la cómoda, obligándose a respirar, a pensar. Su hijo, su bebé. No eres malo. No lo eres. Su voz se quebró. Vamos a ir al hospital en este momento. Agarró la chamarra de Mateo, apenas consciente de sus propios movimientos. El trayecto hasta el hospital universitario se desdibujó en un mar de luces rojas y bocinas de autos. Cargó a Mateo directamente por la entrada de urgencias, y la enfermera de triaje le echó un solo vistazo a la espalda del niño y los metió en una habitación en cuestión de minutos. El doctor Felipe Pérez tenía unos 50 años, con el cabello gris acero y la actitud tranquila de alguien que lo había visto todo. Examinó a Mateo con suavidad, haciendo preguntas en voz baja mientras una enfermera tomaba fotografías y hacía anotaciones. Alejandro se sentó en una silla de plástico, con las manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Las quemaduras son de cigarros, dijo el doctor Pérez, dejando finalmente su tabla de apuntes. Las marcas en su espalda coinciden con haber sido golpeado con un cinturón u objeto similar. Algunas de estas lesiones tienen varios días. Señor Garza, necesito que lo entienda. Estoy legalmente obligado a reportar esto. Voy a llamar a la policía y al DIF. Llámelos. La voz de Alejandro sonó apagada, fría. Quiero que arresten a quien haya hecho esto. ¿Puede decirme dónde ha estado Mateo? En la casa de mi suegra. Leticia Ruiz. Dio la dirección. Vio al doctor Pérez anotarla. 2 veces por semana durante las últimas 6 semanas y usted nota estas lesiones esta noche. Se estaba rascando en el auto. Yo pensé. Alejandro apretó la mandíbula. Pensé que era un sarpullido. 2 detectives llegaron en menos de 1 hora. Una mujer negra de unos 40 años que se presentó como la detectiva Beatriz Macías, y su compañero, un hombre más joven llamado Julio Pérez. Se instalaron en un consultorio privado mientras un especialista en pediatría continuaba examinando a Mateo. Explíqueme cómo pasaron las cosas, señor. Tenía su libreta lista. Alejandro les contó todo. El arreglo con Leticia, los cambios de comportamiento de Mateo, el descubrimiento de esa noche. Mientras hablaba,
Observó cómo las expresiones de ellos pasaban de un profesionalismo neutral a algo más duro. ¿Su hijo ha dicho algo sobre lo que pasó?, preguntó Julio Pérez. Dijo que la abuela le dijo que él era malo. Macías intercambió una mirada con su compañero. Tendremos que entrevistarlo, pero esperaremos al defensor del menor. Mientras tanto, enviaremos agentes a la residencia de los Ruiz. ¿Vive alguien más ahí? Su esposo, Carlos, trabaja de noche en Embotelladora del Norte. ¿Hay otros niños en la casa? No que yo sepa. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo hasta que la arresten? Necesitamos recabar evidencia primero. Entrevistar a Mateo, a su suegra, a cualquier testigo. Procesar la escena. La evidencia está en la espalda de mi hijo. Su voz se elevó. ¿Qué más necesitan? Señor Garza, entiendo que esté enojado. Usted no entiende. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana. El estacionamiento se extendía por debajo. Autos comunes en espacios comunes. En algún lugar de allá afuera, Leticia Ruiz seguía con su noche, probablemente encendiendo otro cigarro, probablemente sin pensar dos veces en lo que había hecho. Mi hijo ha sido torturado durante semanas, y yo lo envié ahí. Yo lo metí en esa casa. Usted no podía saberlo, dijo Macías. Pero debería haberlo sabido. Las señales habían estado ahí. El silencio de Mateo, su renuencia, la forma en que había dudado antes de levantarse la camisa. Alejandro había ignorado sus instintos porque era más fácil, porque no había querido pelear con Camila sobre su madre. ¿Dónde está su esposa?, preguntó Pérez. Alejandro revisó su teléfono. 7 llamadas perdidas de Camila. 3 mensajes de voz en el trabajo. Aún no la he llamado. Debería hacerlo. Y señor Garza. Macías lo miró a los ojos, déjenos hacer nuestro trabajo. No se acerque a la casa de los Ruiz. No contacte a Leticia. Deje que el sistema funcione. Alejandro asintió, pero no estaba escuchando. El sistema. El mismo sistema que le daría a Leticia un abogado, un juicio, tal vez unos cuantos años en prisión si tenían suerte. El mismo sistema que sometería a Mateo a entrevistas, evaluaciones y testimonios, haciéndolo revivir las peores semanas de su vida una y otra vez. El sistema no era suficiente. Camila llegó a las 8:30, con el rostro pálido y las manos temblando, mientras una enfermera la guiaba hacia la habitación de Mateo. Alejandro la escuchó gritar, un sonido de animal herido que cortó el silencio estéril del hospital. La encontró abrazando a Mateo, con las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudo?, repetía Camila. ¿Cómo pudo hacerle esto? Dejaron a Mateo internado durante la noche bajo observación. Alejandro se quedó en la habitación, viendo a su hijo dormir, pensando en las marcas de cinturón, las quemaduras de cigarro y la sonrisa exageradamente ancha de Leticia. Camila se quedó dormida en la silla junto a él. Pero Alejandro no cerró los ojos. Sacó su teléfono y comenzó a buscar. Código Penal del Estado, delito de maltrato infantil. El castigo podía variar desde libertad condicional hasta 6 años de prisión. Leyó caso tras caso, condena tras condena, sentencias que parecían una broma. 4 años, 4 años con buena conducta, algunos obtenían libertad condicional. Su hijo llevaría estas cicatrices para siempre. Y Leticia podría salir libre en menos tiempo del que le tomaría a Mateo terminar la primaria. No, eso no era aceptable. Alejandro abrió una nueva ventana de búsqueda y escribió con cuidado, borrando y volviendo a escribir, encontrando los rincones oscuros de Internet donde personas enojadas compartían soluciones enojadas. Leyó durante horas, absorbiendo información, formando el esqueleto de un plan. Para cuando la luz del amanecer se coló por la ventana del hospital, Alejandro Garza sabía exactamente lo que iba a hacer. Los detectives regresaron a la mañana siguiente con una psicóloga infantil, una mujer de voz suave llamada Doctora Mercado, quien entrevistó a Mateo usando muñecos y ejercicios de dibujo.
Alejandro y Camila observaron a través de un vidrio unidireccional cómo su hijo, con su pequeña y vacilante voz, describía la habitación de castigo de la abuela. Un closet de tiliches donde lo encerraba cuando era malo. Cuando lloraba, lo quemaba. Cuando él intentaba decirle que le dolía, lo golpeaba con un cinturón. Me dijo que mami y papi me mandaron ahí porque yo era un problema, le susurró Mateo al muñeco en sus manos. Me dijo que si se los contaba, ya no me iban a querer. Camila se derrumbó. Alejandro le puso el brazo alrededor de los hombros, pero por dentro no sentía más que una furia fría y esclarecedora. La detectiva Macías se reunió con ellos en el pasillo después. Arrestamos a Leticia Ruiz esta mañana. Carlos está siendo interrogado, pero hasta ahora no tenemos evidencia de que haya participado. Afirma que trabajaba de noche y no sabía nada. Es mentira, dijo Alejandro. Tal vez, pero solo podemos acusar lo que podemos probar. Hizo una pausa. Su suegra está negando todo. Afirma que Mateo está mintiendo. Que se está portando mal para llamar la atención. Camila emitió un sonido ahogado. ¿Dijo que Mateo está mintiendo? Su abogado ya está hablando de un procedimiento abreviado. Alejandro sintió que Camila se tensaba a su lado. ¿Qué tipo de acuerdo? Es muy pronto para saberlo. Pero señor y señora Garza, deben prepararse para la posibilidad de que esto no llegue a juicio. Si acepta un procedimiento abreviado, la sentencia podría reducirse significativamente. Después de que Macías se fue, Camila se volvió hacia Alejandro. Sus ojos estaban enrojecidos, agotados. Quiero matarla. Lo sé. Lo digo en serio. La quiero muerta. Lo sé, Cami. La abrazó con fuerza. Pero no podemos. Tenemos que pensar en Mateo. Ella sintió contra su pecho, y él sintió que sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Por encima de su cabeza, Alejandro miró fijamente a la pared, con la mente ya 3 movimientos por delante. Mateo regresó a casa esa tarde con una receta para una crema antibiótica y una referencia para un terapeuta infantil. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de entrevistas con la policía, visitas del DIF y fechas de audiencias. Leticia Ruiz fue liberada bajo fianza, 900,000 pesos que pagó su hija Cristina. La orden de restricción la mantenía alejada de Mateo, pero Alejandro la vio en la audiencia preliminar, sentada en la fila de los acusados con su abogado de oficio, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Ella lo miró una vez desde el otro lado de la sala, solo una vez. Y sonrió. Alejandro le devolvió la sonrisa. El caso de la fiscalía era sólido. El testimonio de Mateo, la evidencia médica, el testimonio del doctor Pérez y del especialista en pediatría. Pero solidez no era certeza. El abogado defensor, un hombre de cabello engominado llamado Esteban Cervantes, ya estaba buscando lagunas. Mateo solo tenía 6 años. Los niños eran testigos poco confiables. Las lesiones podrían haber provenido de cualquier lugar. Le van a ofrecer un acuerdo, dijo Camila una noche, con voz hueca. Estaban acostados en la cama, con Mateo por fin dormido después de otra pesadilla. De 3 a 5 años, tal vez menos. Probablemente. No es suficiente. No, coincidió Alejandro. No lo es. Se dio la vuelta y miró a su esposa en la oscuridad. Cami, si hubiera una manera de hacerla pagar de verdad, ¿querrías saberlo? Ella se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando en que el sistema no está diseñado para hacer justicia. Está diseñado para seguir un proceso. Alejandro. No voy a hacer ninguna estupidez, pero necesito que confíes en mí. Le tomó la mano. ¿Puedes hacer eso? Otra pausa. Luego ella le apretó los dedos. Haz que le duela. A la mañana siguiente, Alejandro reportó que estaba enfermo en el trabajo. Condujo hasta una biblioteca en Apodaca, a 2 municipios de distancia, y usó la computadora pública para investigar.
Leticia Ruiz no solo era la abusadora de Mateo. Era una mujer con antecedentes. Alejandro encontró los registros de su divorcio de su primer matrimonio, presentados después de que su exesposo afirmara que ella tenía tendencias violentas. Encontró el historial de arrestos de Raúl, cargos por agresión derivados de una pelea en un bar, pero la víctima había presentado inicialmente una denuncia por violencia doméstica antes de cambiarla. Encontró un caso sellado del DIF de hacía 15 años, cuando Cristina tenía 12. El patrón era claro. Leticia Ruiz lastimaba a la gente, especialmente a los niños, y se había salido con la suya durante años. Alejandro pasó la semana siguiente aprendiendo todo sobre su vida. La siguió al supermercado, a la oficina de su abogado, al casino donde jugaba a las maquinitas todos los martes. Anotó sus rutinas, sus amigos, los lugares donde se sentía segura. Compró una pequeña grabadora digital y una cámara con un lente telefoto. Creó una nueva dirección de correo electrónico y comenzó a contactar a personas del pasado de Leticia. Una respondió, una mujer llamada Elena Salinas, quien había sido la madre de acogida de Cristina durante 6 meses cuando la niña tenía 13 años. Se reunieron en una cafetería en Monterrey. Intenté decírselo a alguien, dijo Elena, con las manos alrededor de su taza. Cristina tenía marcas, moretones. Se encogía si te movías demasiado rápido. Pero Leticia era su madre, y en ese entonces no se tomaban estas cosas tan en serio. Cristina regresó a casa y escuché que se escapó a los 16. ¿Cristina alguna vez habló sobre lo que pasó? Elena dudó. Dijo que su madre tenía muy mal genio, que la encerraba en el closet durante horas, a veces un día entero. Levantó la vista hacia Alejandro. ¿Esto es sobre su hijo? Sí. Entonces húndala. Alejandro recopiló todo en una carpeta. Entrevistas, registros, fotografías. Construyó una línea de tiempo del abuso de Leticia que abarcaba 2 décadas. Luego hizo copias y las guardó en una caja de seguridad en un banco en Saltillo. El procedimiento abreviado se concretó 3 semanas después de la hospitalización de Mateo. 4 años en la prisión estatal, elegible para libertad condicional en 2. No puedo aceptar esto, les dijo la fiscal, una mujer de aspecto cansado llamada Noemí Sánchez, en su estrecha oficina. No sin su aprobación. Sé que no es lo que querían. ¿Podemos conseguir algo mejor en el juicio? Preguntó Alejandro. Tal vez, pero hay riesgos. Cervantes es bueno y Mateo es muy joven. Si el juez no le cree. Abrió las manos. 4 años están garantizados. Camila miró a Alejandro. Él sabía lo que ella estaba pensando. 4 años era mejor que nada. Era algo. Acepte el trato, dijo él. Esa noche, comenzó la fase 2. Alejandro había crecido en la construcción, se había abierto camino desde peón hasta gerente de proyectos a través de 15 años de trabajo duro y clases nocturnas. Conocía gente. Y lo que es más importante, conocía gente que conocía gente. Hizo llamadas a viejos contactos, tipos que se habían pasado a líneas de trabajo menos legítimas, tipos que le debían favores. Ramiro, el Ranas, Huerta contestó al tercer tono. Habían trabajado juntos en un proyecto de remodelación hacía 5 años, antes de que Ramiro fuera arrestado por operar un desuesadero de autos robados. Había cumplido 18 meses, salió con nuevas conexiones y un odio hacia la autoridad. Garza. Ha pasado un tiempo. Necesito información, dijo Alejandro. Sobre el sistema penitenciario, a donde podría ir a parar un recluso en particular. ¿Es personal? Mucho. Se reunieron en un bar en Santa Catarina. Ramiro escuchó la historia, su expresión oscureciéndose. Mi hermana tiene un hijo, dijo finalmente. Si alguien lo lastimara así, quemaría su casa con ellos adentro. Estoy pensando en algo más grande. Ramiro sonrió con picardía. Dime qué necesitas. A través de Ramiro, Alejandro supo a qué prisión probablemente enviarían a Leticia, al Cerezo Femenil de Escobedo.
Aprendió sobre las jerarquías de las pandillas, sobre la cultura carcelaria, sobre cómo se podía comprar y cambiar la información y las influencias. Aprendió que los abusadores de niños, incluso en las cárceles de mujeres, estaban en lo más bajo de la escala social. Hay una mujer adentro, dijo Ramiro. Se llama Beatriz Escamilla, está cumpliendo 25 años por homicidio. Tiene conexiones, maneja las cosas en su módulo. Su hija está afuera, le ayuda a coordinar. ¿Puedes organizarme una reunión con la hija? Sí, pero no va a ser barato. No me importa lo que cueste. La hija de Beatriz, Adriana Flores, se reunió con Alejandro en un parque en Guadalupe. Tenía unos 30 años, aspecto rudo, tatuajes en ambas mangas y ojos recelosos. Alejandro le habló de Mateo, de Leticia, de la sentencia de 4 años. 4 años no son nada, dijo Adriana. Cumplirá 2. Saldrá. Tal vez lo vuelva a hacer. Por eso necesito la ayuda de tu madre. ¿Qué tipo de ayuda? Alejandro le contó su plan. Mientras hablaba, la expresión de Adriana pasó de escéptica e interesada, a algo parecido al respeto. Eso es muy frío, dijo ella. Me gusta, pero te va a costar. ¿Cuánto? 360,000 pesos. Alejandro no dudó. Hecho. La mitad ahora, la mitad cuando esté terminado. Se dieron la mano, dos extraños unidos por el deseo de ver que se hiciera justicia fuera de los límites de la ley. La sentencia de Leticia se dictó en una gris mañana de febrero. La jueza, una mujer mayor llamada Silvia, leyó los cargos con asco controlado. Mateo no asistió, pero Alejandro y Camila se sentaron en la primera fila, y Camila le apretaba la mano con tanta fuerza que dolía. 4 años en la prisión estatal, anunció la jueza, con crédito por el tiempo cumplido. 0 contacto con la víctima o su familia al momento de su liberación. Leticia se quedó allí parada con su uniforme naranja, el rostro inexpresivo. No los miró, no se disculpó, solo se dio la vuelta cuando el alguacil le hizo un gesto y dejó que se la llevaran. Afuera del juzgado, Camila lloró. Alejandro la abrazó, miró el cielo gris y pensó en lo que venía a continuación. Leticia llegó al Cerezo 3 días después. Alejandro le siguió la pista a través de los contactos que Ramiro le había proporcionado. Siguiendo su progreso a través del ingreso y clasificación, fue asignada a una unidad de población general, un edificio estilo dormitorio que albergaba a 70 mujeres. Beatriz Escamilla estaba en la misma unidad. La primera semana no pasó nada. Alejandro esperó, ansioso, comunicándose con Adriana cada ciertos días. Estas cosas toman tiempo, le dijo ella. Mi mamá es cuidadosa. Se está ganando su confianza. Mateo tiene pesadillas todas las noches, dijo Alejandro. No va a la escuela a menos que Camila o yo lo acompañemos hasta el salón de clases. El tiempo no es algo de lo que tengamos mucho. 2 semanas más, lo prometo. Alejandro pasó esas semanas siendo el padre que Mateo necesitaba. Pidió permiso en el trabajo, reorganizó su horario para estar más tiempo en casa. Él y Mateo veían a la doctora Mercado 2 veces por semana, procesando el trauma en un consultorio soleado, lleno de juguetes y materiales de arte. Lenta y cuidadosamente, su hijo comenzó a sanar. Pero Alejandro no podía sanar. Aún no. No hasta saber que Leticia estaba sufriendo de la misma forma en que Mateo había sufrido. La llamada llegó un miércoles por la noche. Está hecho, dijo Adriana. ¿Qué pasó? Mi mamá se hizo amiga de tu suegra, actuó comprensiva, escuchó su historia. Leticia le dijo a todos los que la quisieron escuchar que los cargos eran falsos, que su nieto era un mentiroso, que ella era la verdadera víctima. Adriana hizo una pausa. Mi mamá dejó que corriera el rumor de por qué estaba realmente Leticia ahí. Y dejó escapar que Leticia planeaba pelear por los derechos de visita cuando saliera. Dijo que se había convencido de que podría hacer que le levantaran la orden de restricción. Alejandro contuvo el aliento. Y 3 mujeres se le echaron encima en las regaderas ayer, le rompieron el brazo en 2 partes, le fracturaron la mandíbula.
Los guardias no vieron nada hasta que todo terminó. Dios. Ahora está en la enfermería. Probablemente la trasladen a segregación administrativa cuando se recupere, por su propia protección. Eso significa 23 horas al día en una celda del tamaño de un closet, sola por el resto de su condena. La voz de Adriana denotaba satisfacción. Mamá dice que Leticia lloró todo el tiempo. Dijo que lo sentía, les rogó que pararan. Como Mateo había rogado. Alejandro pensó en cómo su hijo de 6 años le había suplicado a su abuela que dejara de lastimarlo. Gracias, logró decir. Dejaré la otra mitad del pago mañana. Colgó y se sentó en la oscuridad de su sala. Al final del pasillo, Mateo estaba durmiendo. Durmiendo de verdad, sin pesadillas por primera vez en semanas. Camila estaba leyendo en la cama, intentando encontrar algo de normalidad en su destrozada rutina. Alejandro se sirvió un whisky y pensó en la justicia. El sistema legal le había dado a Leticia 4 años. Alejandro le había dado algo más. Miedo, dolor y el conocimiento de que nunca volvería a estar a salvo. Incluso en segregación administrativa, las otras reclusas sabrían lo que era, una abusadora de niños. Cada día de los próximos 2 años sería una lucha por sobrevivir. Y cuando saliera, sería una mujer rota con un blanco en la espalda. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. A la mañana siguiente, Alejandro dejó un sobre lleno de efectivo en el lugar acordado, un casillero en la central de autobuses de Monterrey. No vio a Adriana. No tenía por qué. El trabajo estaba hecho. 3 meses después, Mateo volvió a la escuela a tiempo completo. Todavía veía a la doctora Mercado, todavía tenía días malos, pero estaba riendo de nuevo, jugando con sus amigos. Siendo un niño. Alejandro recibió una llamada de la detectiva Macías. Pensé que debía saber que Leticia Ruiz fue asaltada en prisión. Ahora está bajo custodia protectora. Escuché algo sobre eso, dijo Alejandro en tono neutral. Lo curioso es que lo investigamos, hablamos con algunas de las reclusas involucradas. Dijeron que alguien adentro les había contado lo que Ruiz le hizo a su hijo. Información muy detallada, cosas que no estaban en los registros públicos. Macías hizo una pausa. Usted no sabría nada al respecto, ¿verdad? No tengo idea. Claro. Otra pausa. Señor Garza, lo entiendo. De verdad lo hago. Pero si usted tuvo algo que ver con esto. Detectiva, he estado concentrado en mi hijo, cuidando a mi familia. Lo que sea que le haya pasado a Leticia Ruiz en prisión, es entre ella y las otras reclusas. Ajá, suspiró Macías. Bueno, por si sirve de algo, a los abusadores de niños no les va bien en la cárcel. En población general o no. Le quedan 2 años por delante y van a ser duros. Qué bueno, dijo Alejandro, y colgó. Pero Alejandro no había terminado. La golpiza había sido satisfactoria. Sí, pero fue algo reactivo. Quería algo permanente, algo que persiguiera a Leticia mucho después de su liberación. Empezó con la familia. Cristina había pagado la fianza de Leticia, había apoyado a su madre incluso después de escuchar lo que había hecho. Alejandro la contactó a través de una conocida en común, una mujer que trabajaba en el salón de belleza de Cristina en Nuevo Laredo. Dile a Cristina que tengo información sobre su madre, dijo Alejandro. Información que necesita escuchar. Se reunieron en un restaurante cerca de la carretera nacional. Cristina se veía cansada, recelosa. Se había teñido el cabello de rubio platinado desde la última vez que Alejandro la vio en la audiencia preliminar. ¿Qué quieres?, preguntó ella, deslizándose en el gabinete frente a él. Alejandro empujó una carpeta sobre la mesa. La verdad sobre tu madre. Cristina la abrió. Adentro había copias del antiguo reporte del DIF y la declaración de Elena Salinas. Expedientes médicos de la infancia de Cristina que mostraban lesiones repetidas. También había fotos de Cristina a los 13 años, llena de moretones y con los ojos hundidos.
Le empezaron a temblar las manos. No lo recuerdo, susurró. Tu cerebro te protegió, pero tu cuerpo lo recuerda. Alejandro se inclinó hacia adelante. Te hizo a ti lo mismo que le hizo a Mateo. Peor, probablemente durante más años. Y cuando por fin lograste escapar, te convenciste de que era normal, de que todas las madres eran así. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Cristina. Ella dijo. Yo sentía que era torpe. No eras torpe. Fuiste abusada. Alejandro mantuvo un tono de voz suave. No te estoy diciendo esto para lastimarte. Te lo digo porque mereces saberlo, y porque cuando ella salga, va a acudir a ti por ayuda. Tal vez te pida quedarse contigo. Tal vez te pida dinero. No lo haré. Pagaste su fianza. La apoyaste incluso después de lo de Mateo. Alguna parte de ti todavía quiere creer que es capaz de cambiar. Alejandro dio un golpecito a la carpeta. Esto es la prueba de que no es así. Se ha pasado la vida entera lastimando gente. Nunca se va a detener a menos que alguien la detenga. Cristina cerró la carpeta con manos temblorosas. ¿Qué quieres que haga? Cortala de tu vida por completo. Cuando salga y no tenga a dónde ir, ni nadie que la ayude, ahí es cuando realmente va a entender lo que perdió. Cristina asintió lentamente. Mi terapeuta siempre me dijo que yo tenía problemas para ponerle límites. Ahora sabes por qué. Se fue con la carpeta, con los ojos enrojecidos, pero con algo parecido a la determinación en su rostro. 2 semanas después, Alejandro se enteró a través de Ramiro de que Cristina había solicitado una orden de restricción contra Leticia. También había escrito una carta a la Junta de Beneficios Preliberacionales para que fuera leída cuando Leticia fuera evaluada para una liberación anticipada, detallando su propio abuso infantil. Un ladrillo más en el muro que Alejandro estaba construyendo alrededor de su suegra. El siguiente fue Carlos, el esposo que había alegado ignorancia, que trabajaba de noche y supuestamente nunca se había dado cuenta. Alejandro no se creyó eso ni por un segundo. Comenzó la vigilancia de nuevo, siguiendo a Carlos desde la embotelladora hasta sus paradas habituales, un bar cerca de la carretera, una tienda de conveniencia donde compraba boletos de lotería, la casa de los Ruiz donde aún vivía solo. Alejandro documentó todo, buscando con qué presionarlo. Lo encontró en el bar. Carlos bebía demasiado, se ponía ruidoso, y un jueves por la noche en abril, condujo a casa zigzagueando entre los carriles. Alejandro lo siguió a la distancia, grabando todo en su teléfono. Cuando Carlos se estacionó en su entrada, Alejandro hizo una llamada anónima a la línea de emergencias de la policía. Un conductor ebrio acaba de meterse a la calle Hidalgo 2847. El sujeto casi choca 3 autos en el camino. La patrulla llegó 10 minutos después. Carlos no pasó la prueba de sobriedad, se negó a la prueba del alcoholímetro y pasó la noche en el penal del estado. Su tercera infracción por conducir ebrio significaba tiempo obligatorio en la cárcel y la pérdida de su licencia. Pero Alejandro no había terminado con él. Usó las conexiones de Ramiro para conseguir el horario de trabajo de Carlos, y luego se metió a la casa de los Ruiz cuando supo que estaría vacía. No se robó nada, no causó destrozos. Solo miró, buscó, y en el closet de tiliches, la habitación de castigo de Mateo, encontró lo que necesitaba. Arañazos en el interior de la puerta, pequeños y desesperados. Marcas en la pared a la altura de un niño. Una cobija hecha bola en una esquina, manchada y mohosa. Alejandro fotografió todo, y luego se fue tan silenciosamente como había llegado. Le envió las fotos a la detectiva Macías con una nota. Tal vez quiera revisar esto para el expediente del caso. Macías lo llamó al día siguiente. ¿De dónde sacó estas? Una pista anónima, dijo Alejandro. Claro. Anónima, suspiró ella. Vamos a reabrir la investigación sobre Carlos Ruiz. Estas fotos muestran evidencia de que tenía que haber sabido lo que estaba pasando. ¡Qué bueno! Carlos fue arrestado 2 semanas después como cómplice de maltrato infantil. Su abogado de oficio intentó argumentar ignorancia,
pero la evidencia era incriminatoria. El closet, su presencia en la casa, el hecho de que nunca se había preguntado por qué Mateo regresaba a casa con lesiones. El juez no se lo creyó. Recibió 2 años que se cumplirían de manera consecutiva a su sentencia por conducir en estado de ebriedad. Ambos encerrados, ambos sufriendo, pero Alejandro aún no estaba satisfecho. La audiencia de libertad condicional de Leticia estaba programada para los 18 meses de su condena. Alejandro se preparó para ella como para una campaña militar. Organizó cartas de los médicos de Mateo, de sus maestros, de la doctora Mercado. Consiguió declaraciones de Elena Salinas, de 3 antiguos vecinos de Leticia que habían presenciado su mal genio, y de Cristina detallando su propio abuso. La audiencia fue a puerta cerrada, pero Alejandro asistió como representante de Mateo. Se sentó frente a Leticia por primera vez desde su sentencia, y vio lo que la prisión le había hecho. Había envejecido 1 década en 1 año y medio. Su cabello teñido le había crecido revelando las canas, tenía la piel cetrina. El brazo roto le había sanado torcido. Se sentaba encorvada, disminuida, en nada parecida a la mujer ruidosa que le había sonreído en el tribunal. Cuando fue el turno de Alejandro para hablar, la miró directamente. «Mi hijo todavía tiene pesadillas», dijo. «Tiene 6 años y le tiene miedo a la oscuridad porque usted lo encerraba en los closets. Se encoge cuando la gente levanta la voz porque usted le gritaba mientras lo quemaba con cigarros. Tiene cicatrices en la espalda que llevará por el resto de su vida». Leticia no quiso mirarlo a los ojos. No le mostró piedad. «Usted no merece ninguna a cambio». Alejandro se puso de pie. «Estaré en cada audiencia de libertad condicional por el resto de su condena. Me aseguraré de que la Junta sepa exactamente quién es usted y lo que ha hecho. Cumplirá cada uno de los días de sus 4 años. Y cuando salga, no tendrá nada. Sin familia, sin hogar, nadie la va a ayudar. Esa es la justicia que se ha ganado». La Junta le negó la libertad condicional por unanimidad. Al salir de la prisión, Alejandro sintió que algo se le destensaba en el pecho. No era exactamente paz, pero se le acercaba. Mateo cumplió 7 años ese verano. Hicieron una fiesta en la casa con sus amigos de la escuela, con pastel, regalos, y ese tipo de caos que significa que los niños se están divirtiendo. Mateo reía mientras abría sus regalos, con los ojos brillantes, las sombras que lo habían atormentado por fin desvaneciéndose. Camila apartó a Alejandro hacia la cocina. «Ella está acabada», le dijo en voz baja. «Ganamos». «Sí», coincidió Alejandro. «Lo hicimos». Pero esa noche, después de que Mateo se durmiera y la casa estuviera en silencio, Alejandro se sentó en su computadora y abrió un archivo en el que había estado trabajando. Un relato detallado de todo lo que había hecho, la agresión que había arreglado, el allanamiento, la vigilancia, la manipulación de Cristina y Carlos. Lo documentó todo, incluidos los contactos que había usado, el dinero que había pagado, las leyes que había violado. Lo encriptó, hizo 3 copias en memorias USB, y las puso en 3 cajas de seguridad diferentes en 3 ciudades diferentes. Un seguro en caso de que alguien alguna vez fuera tras él. Una prueba de que había tenido buenas razones para todo lo que había hecho. Luego cerró el archivo y se fue a la cama. 2 años después de la hospitalización de Mateo, Leticia Ruiz fue liberada de prisión. Alejandro recibió la notificación de atención a víctimas y se la pasó a Camila sin hacer comentarios. Se prepararon para esto, se aseguraron de que su seguridad fuera estricta, y verificaron que la orden de restricción siguiera activa. Leticia no se acercó a ellos. Según el investigador privado que Alejandro había contratado para vigilarla, ella fue a una casa de transición en Torreón, consiguió un trabajo limpiando habitaciones de hotel y en gran medida desapareció de la vida pública. Cristina no quiso hablar con ella. Carlos seguía en prisión. No tenía amigos, ni comunidad, ni nadie a quien le importara un bledo si vivía o moría. 6 meses después de su liberación, el investigador privado informó que Leticia había sido despedida de su trabajo por robarle a los huéspedes. 2 meses después de eso, fue desalojada de la casa de transición por repetidas violaciones a las reglas.
La última actualización que recibió Alejandro la ubicaba en un albergue para personas sin hogar en Gómez Palacio. Dejó de rastrearla después de eso. Se había convertido en lo que merecía ser, nada. Un cuento con moraleja. Una mujer que había lastimado a niños y lo había perdido todo por ello. Mateo, por su parte, prosperaba. Tenía 8 años ahora, jugaba fútbol, le iba bien en la escuela, construyendo el tipo de infancia que nunca debió haber sido interrumpida por un trauma. Todavía veía a la doctora Mercado de vez en cuando, pero las pesadillas habían cesado. Las cicatrices de su espalda se estaban desvaneciendo. Una tarde, Alejandro estaba ayudando a Mateo con la tarea cuando su hijo levantó la vista de repente. «Papá, ¿crees que la abuela Leticia piensa alguna vez en lo que hizo?» Alejandro eligió sus palabras con cuidado. «Creo que probablemente lo hace». «¿Crees que está arrepentida?» «No lo sé, campeón. Pero no importa. Lo que importa es que ahora estás a salvo y que ella ya no puede lastimarte». Mateo asintió satisfecho y volvió a sus problemas de matemáticas. Alejandro lo observó trabajar. Este niño resiliente que había sobrevivido al infierno y salido del otro lado le hizo sentir un orgullo feroz. El sistema le había dado a Leticia 4 años. Alejandro le había dado toda una vida de consecuencias. Cada relación destruida, cada comodidad arrebatada. Cada día, un recordatorio de que las acciones tenían repercusiones. No era la venganza que la gente veía en las películas. No hubo ninguna confrontación dramática. Ningún momento en el que se parara sobre ella y declarara la victoria, pero era completa, minuciosa y, lo más importante, permanente. Ese fin de semana, Alejandro llevó a Mateo a las jaulas de bateo. Pasaron 1 hora bateando pelotas. El swing de Mateo se hacía más fuerte y más seguro con cada intento. Después, compraron helado y se sentaron en el estacionamiento a comerlo mientras el sol se ponía. «Esto es bonito», dijo Mateo, con chocolate embarrado en la barbilla. «Sí, lo es, campeón. Te quiero, papá». «Yo también te quiero». Y en ese momento, cubierto de helado y disfrutando de la sonrisa de su hijo, Alejandro Garza supo que había hecho lo correcto. El sistema tenía su lugar, pero algunas formas de justicia requerían un toque personal. Leticia Ruiz había aprendido esa lección de la peor manera, y la seguiría aprendiendo por el resto de su vida. 3 años después del incidente inicial, Alejandro recibió una llamada de la detectiva Macías. Casi no contesta. No habían hablado desde el juicio de Carlos, pero la curiosidad pudo más que él. «Señor Garza, pensé que querría saberlo. Leticia Ruiz está muerta». Alejandro no sintió nada. Ni satisfacción, ni alivio, solo el reconocimiento en blanco de un hecho. ¿Cómo? Sobredosis. La encontraron en un cuarto de motel en Gómez Palacio. Parece que llevaba un tiempo consumiendo heroína principalmente. Nadie reportó su desaparición. Ningún familiar reclamó el cuerpo. «Gracias por avisarme». «Hay algo más», Macías hizo una pausa. «Encontramos una nota». No exactamente una nota de suicidio, pero casi. Escribió sobre su hija, sobre su nieto, sobre los errores que había cometido. ¿Mencionó a Mateo específicamente? No, solo dijo que lamentaba haber lastimado a tantas personas, que sabía que merecía lo que le había pasado. Después de colgar, Alejandro se quedó asimilando la noticia. Una parte de él quería sentirse victorioso, el enemigo derrotado, la batalla ganada, pero más que nada solo se sentía cansado. Se lo contó a Camila esa tarde. Ella lloró, aunque no supo explicar por qué. La odiaba, dijo. Quería que sufriera, pero no quería esto. Lo sé. ¿Crees que hicimos nosotros esto? ¿La orillamos a esto? Alejandro pensó en la agresión, el aislamiento, la destrucción sistemática de cada apoyo que Leticia tenía. Ella se lo hizo a sí misma, dijo él finalmente. Todo lo que le pasó fue consecuencia de sus propias decisiones. Lastimó a Mateo. Lastimó a Cristina.
Lastimó a personas toda su vida y nunca enfrentó consecuencias reales hasta ahora. Pero nosotros nos aseguramos de que esas consecuencias fueran peores de lo que la ley le habría dado. Sí, admitió Alejandro. Lo hicimos, y no me arrepiento. Camila se quedó en silencio por mucho tiempo. Luego asintió. Yo tampoco. No se lo dijeron a Mateo. Tenía 9 años ahora, concentrado en la escuela, en sus amigos y en la próxima feria de ciencias. El fantasma de su abuela ya no necesitaba atormentarlo. Alejandro regresó al trabajo, regresó a su vida, regresó a ser el padre y el esposo que su familia necesitaba. Pero a altas horas de la noche, a veces pensaba en la decisión que había tomado de actuar al margen de la ley, de impartir justicia por su propia mano. Algunas personas lo llamarían incorrecto, inmoral, criminal. Alejandro lo llamaba necesario, porque, al final, Mateo estaba a salvo. Mateo estaba sanando. Mateo era el niño feliz y saludable que merecía ser. Y Leticia Ruiz, abusadora de menores, torturadora, monstruo, había pagado por lo que había hecho. No con 4 años en una cómoda celda de prisión con todo resuelto. En el 10º cumpleaños de Mateo, 4 años después de aquella terrible tarde de jueves, Alejandro estaba de pie en el patio trasero viendo a su hijo jugar con sus amigos. Las cicatrices en la espalda de Mateo apenas eran visibles ahora. Tenues líneas blancas que se desvanecerían más con el tiempo. Las cicatrices psicológicas también estaban sanando, lenta pero constantemente. Camila se acercó a su lado, deslizando su mano en la de él. Habían capeado la tormenta juntos, y su matrimonio era más fuerte por haber sobrevivido a eso. ¿Alguna vez piensas en lo que hiciste?, preguntó ella en voz baja. Todos los días. ¿Algún arrepentimiento? Alejandro vio a Mateo reír, lo vio correr y jugar sin miedo, sin la sombra del trauma colgando sobre él. Ni uno solo. Porque esa era la verdad. Había hecho lo que tenía que hacerse. Protegió a su hijo de la única manera que importaba, no solo eliminando la amenaza, sino asegurándose de que esa amenaza nunca pudiera regresar. La ley tenía su lugar, pero algunos males requerían un tipo diferente de justicia. Alejandro Garza había impartido esa justicia, y lo volvería a hacer sin pensarlo 2 veces. Su hijo estaba a salvo. Su familia estaba entera y el monstruo que los había lastimado había desaparecido. Eso era todo lo que importaba. Eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré.